Muy buenos días, bienvenidos a Foro de Opinión Teleradio Américas, un servidor Eduardo Tavares junto a Claudio Montero Lebrón en el día de hoy. Yaniri Febrillet viene por ahí en camino, se ha encontrado con un tapón en Jaina. Dice, estoy en un tapón, esto por ahí miel de abeja, dice, sí. Por ahí por las 6 de noviembre, que es una avenida muy transitada. Y a esta hora de la mañana dicen que hay mucho tapón y además que está sometida, Claudio, a arreglos desde hace ya un tiempo. Saludos a todos los dominicanos que nos siguen a través de Teleradio Américas, a los que nos siguen a través de las redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, en el día de hoy mucha información a nivel local e internacional. Más adelante vamos a hablar de Albert Pujols y lo que está haciendo, cómo está concluyendo su carrera de una manera espectacular. Hablamos de voleibol, Reinas del Caribe, hablamos de los Yankees, hablamos de Toronto, hablamos de la pelota invernal dominicana, o sea que estaremos hablando amplio y tendido del deporte, porque siempre Claudio se toma el tiempo para él solo y no me deja hablar de deporte al final de la hora del programa. Así que bueno, Claudio Montero Lebrón, buenos días. Buenos días, Mr. Eduardo Tavares. Buenos días, amigos televidentes. Su programa Foro de Opinión. Esto es Teleradio América. Y ustedes saben que estamos aquí apostados a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Hoy es Día del Agrónomo. Ah, le iba a mencionar eso. Ese profesional. Día del Agrónomo, ingeniero agrónomo. Que vela siempre por las orientaciones fidedignas del productor agropecuario. Muy importante. El agrónomo es considerado un biólogo, una persona esencialísima para la calidad de la producción agropecuaria alimenticia del país. ¿Cuál es el agrónomo más importante del país? El que ha llegado más lejos. Más lejos. Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es presidente, naturalmente. Hipólito Mejía, recuerde que fue ministro de Agricultura en el gobierno. Dando una gran demostración de laboriosidad y tecnicismo. Pero algo que hay que resaltar, Claudio. Y aumento en la agropecuaria cuando aquella crisis de huracanada que le tocó dirigir el Ministerio de Agricultura cuando el extinto presidente Antonio Guzmán era presidente. Exacto, esa era su época de periodismo ya escrito mucho más fuerte. Pero le quería decir que en el caso de Hipólito, él ha demostrado que él le gusta eso. Porque lo más importante es cuando usted trabaja en algo. Vive la agropecuaria. Que le guste. En el caso de Hipólito, hasta estos días, el hombre sigue cosechando y produciendo y usted va. Yo nunca he ido, nunca he tenido la oportunidad, pero tengo muchos amigos. Un saludo y nuestras felicitaciones al expresidente Hipólito Mejía. ¿Sabe quién es amigo de él? Rubén Tejeda. Rubén ha ido a su casa en San Cristóbal y ha traído sacos de mango. El que va a la casa de Hipólito, lo primero que él hace, primeramente comida, porque el hombre le gusta, es de buena cuchara. Sale con comida. Entonces, luego cuando uno se va, le digo uno, yo no, o sea, lo he visto porque me han dicho. El hombre le recoge mango, aguacate y además le habla del origen de esos aguacates. Ojalá porque el hombre vive eso. Ojalá nos invite a nosotros. No me olvido nunca que cuando... si lo invita usted no va, si lo invita usted no va. Claro que sí. Ojalá lo invite a don Hipólito Mejía a su finca. No lo quiero como presidente nuevamente, pero me encanta Hipólito como persona. Mire, nunca olvido que he ido a varios supermercados y me he encontrado a Ramón Hipólito, su hijo, que es el que distribuye las uvas, no recuerdo la marca, pero yo he ido al supermercado y me he encontrado él atendiendo sus uvas, me da uva a probar. Una dinastía de la calidad agropecuaria en esa familia. En diciembre. ¿Sabe que hoy se celebra también el día de Bánica, San Francisco de Asís? Ah, bueno. Es el patrón del municipio de Bánica, donde es. Una vez hubo un único peso en el ayuntamiento. Allí existe la única flor de todo el continente, en el Cerro de San Francisco de Asís, y fue descubierta por el profesor biólogo. La única flor de... Aclare esa parte. Se llama la flor de Bánica. La flor de Bánica. Y por muy frondosa y rosada, sale siempre en primavera, naturalmente. Fue descubierta allí en el Cerro de San Francisco por el profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonderts, biólogo para la época. De verdad que es la única flor en existencia de esa estirpe en toda Latinoamérica. Y solamente está en Bánica. En el Cerro de San Francisco de Asís. Dígame una figura de Bánica bien conocida. A propósito del Cerro de San Francisco de Macorís. Pero dígame Bánica, primeramente. Es una cima que supera los 500 metros. Y Hipólito Mejía, precisamente a la llegada a la presidencia,
pudo construir a través de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, dispuso la construcción de unas escalinatas a los fines de que las miles de personas que visitan para la fecha de hoy a Bánica, en ocasión de San Francisco, puedan escalar y subir hasta esa montaña que allá presenta una cueva que puede alojar más de 2.000 personas. Y es donde los feligreses, los católicos, los cristianos de toda la región y del país se congregan allí cada 4 de octubre para celebrar, hacen misas y cosas allí, muchas procesiones. Pero dicen, Claudio, que Hipólito Mejía no fue buen... O sea, el desempeño de él como presidente, el Ministerio de Agricultura como que no estuvo... O sea, como que se descuidó del campo, siendo él un agrónomo y que le encanta el tema de la producción. Todo lo contrario, Eduardo. Ese es uno de le pregunto a usted. Todo lo contrario, lo que se registra. Pero la población tiene otra percepción. No, la oposición, claro. La oposición. O sea, estuvo en buenas manos el campo en la era de Hipólito Mejía. No, es un Hipólito fue un referente. Dicen que Danilo se ocupó más del campo. No creo, los hechos están ahí, sin duda. Ese fue uno de sus fuertes en el gobierno de Hipólito. La agricultura. Los primeros 2 años. Los primeros 2 años. Los últimos 2 años fueron malísimos. Y siendo ministro de Agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán. ¿Quién fue de ahí se catapultó candidato a la presidencia. El ministro de Agricultura con Hipólito la llevaba difícil, con Hipólito ahí como presidente. Pero claro. Mire, destacar, usted hablaba de Bánica, 2 figuras de Bánica importantes que ha dado la comunicación, o no sé. Bánica, pues tenemos ahí su colega Héctor Gómez. Héctor Gómez, sí, que es el que más se ocupa. Cronista de hay otro periodista de ahí. Colega suyo. Geomar García. Geomar García, Geomar tiene sus orígenes ahí en Bánica. El hombre que tumbó la silla, sí. ¿El que tumbó la silla? Sí, ¿Cómo Geomar. Tú sabes que Geomar en su época de reportero se le observaba como cierto movimiento jocoso y cosas. Ajá. Sí, en un acto precisamente en el que presidía Hipólito Mejía, hizo un pequeño estruendo, un acto al caerse al simular que una silla plástica, recuerdo, se fue al piso. Ajá. Sí, aquello sorprendió mucho, yo recuerdo. Eso fue en San Juan. O sea, y Geomar se cayó porque voy con el chisme. Él no llegó a caerse, pero esto, imagínense, en un acto presidencial lo que ocurrió. Pero un saludo a Geomar. Él no me recuerda, el rico es una cosa terrible. Son de las cosas que hay que definitivamente. Mire, así es. Vamos a comenzar con la información de los náufragos de Cabrera, Nagua. María Trinidad Sánchez. ¿Cuál es la última información? La última información. No, los 120 allá. La última información es que están en Miami los 16 de los 17. ¿Llegaron? Según recoge aquí el periódico Listín Diario, recuerde que eso fue el pasado sábado. Sí. Una yola, un bote, partió desde las playas de Cabrera, eso es en Nagua, María Trinidad Sánchez en la provincia, y partió y en un momento se dijo que era una excursión. Pero luego cuando aparecieron 5 personas, incluyendo una persona fallecida y 4 en muy mala situación, entonces habían 17 desaparecidos. Comenzó la Armada, comenzó la Fuerza Aérea a buscar los náufragos que zozobraron su yola, su bote en las aguas de Cabrera, Nagua. La preocupación a nivel nacional, el gobierno y las autoridades, incluso los propios pescadores, los propios botes, estaban buscando. Al servicio completo, en búsqueda en alta mar de ese naufrago. Sin embargo... Exactamente. Sin embargo, la última información que tenemos es que 16 de los 17 están en Miami, que un crucero pasó y vio la situación, lo montó y lo llevó a Miami. Dice una familiar de ellos, una de ellas, dice que llamó, habló con uno de ellos que están en el hospital, que le puso la cámara por el teléfono y vio que estaban en el hospital. La otra corrobora esa información. O sea que estamos felices. Lógicamente hay uno fallecido, hay otro desaparecido,
pero felices de que porque pensábamos lo peor de todo. Vamos a esperar entonces que las autoridades oficiales confirmen esto hoy, porque así despejan una serie de dudas, incluyendo a sus propios familiares y relacionados. Lo importante es que están a salvo, si están allí. Sí. Y entonces, de 17, 16 habían pudieron 17 llegar. desaparecidos y supuestamente el barco cogió 17. Y murió uno, o fue rescatado uno. Ese es el problema, que también no tenemos exactamente la información. Vamos a esperar hoy que Eduardo, la Armada... Lo que yo le refería ayer era en ese caso. Muchas veces analizamos lo que pasa en la frontera dominico-haitiana con el asunto del control de los ilegales que cruzan especialmente desde Haití a Dominicana, y el control de esa costa hacia La Yola y a Puerto Rico, de Dominicana hacia allá, especialmente por el lado de Michi. ¿Dónde está el control? ¿Dónde están las autoridades que vigilan? Porque estamos aquí de tierra, estamos hablando de una frontera terrestre, y aquí estamos hablando de agua. Se montan en una yola, es mucho más difícil. Sí, pero para usted montarse en una yola, parte de tierra firme. Además de que el control debe tenerlo al país donde ellos van, que en este caso es Puerto Rico. Y debe haber control en agua y en tierra, señor. Exactamente, pero en el caso de la República Dominicana y Haití son casos muy diferentes. Es una frontera terrestre. Sí, pero me refiero, me refiero a la vigilancia misma también por esta parte del país. Debe haber una vigilancia, pero muy mínima. La vigilancia fuerte la debe tener Puerto Rico, como la hay. Muchos de ellos lo capturan y los envían directo a la República Dominicana, incluso hasta en avión, lo deportan para acá. Pero lo cierto es que uno se pregunta, ¿por qué los dominicanos estamos tratando de llegar a Puerto Rico cuando hay una situación allá con el tema del huracán Fiona, las últimas tormentas y los huracanes que han azotado este país? Pero es todo lo contrario. Me dice alguien, cuando pasan cosas como esta, incluso hay más trabajo, porque hay que, trabajar para restablecer el tema. Pero esa logística cuesta millones de pesos. Yo recuerdo que hace 5 años, cuando María, al año siguiente hubo una situación que se dio porque el ministerio la Cancillería habló de un plan del gobierno de Estados Unidos, que a la misma vez es de Puerto Rico. Recuerde que Puerto Rico es un Estado libre asociado de Estados Unidos, para un plan de visa para trabajar, llevarse dominicanos y trabajar, lógicamente, cuando concluyan su trabajo, volverlo a traer a la República Dominicana. Entonces, uno se pregunta, pero en una situación así, pero sí, es verdad, porque cuando pasan situaciones como la que pasó ahora, se necesita mucha mano de obra. En este caso, por eso más estos náufragos o estos dominicanos trataban de llegar, en este caso, a la Isla del Encanto. No, y ahora, al repatriarlo, si están en Miami, ¿qué te dijo? En Miami, supuestamente. Tendrán que retornarlo a su país de origen, a la República Dominicana. Todo eso implica un gasto que siempre lo asume la Cancillería del país de origen. Pero mientras tanto... Eso es un gasto que lo asume el Estado. Mientras tanto, y lo más importante es que están con vida. Repetimos, 16 de 17, lo que esperamos es que se encuentre la otra persona, o que esté también en el paquete, la otra persona que supuestamente falta de los 17 náufragos dominicanos. Mire, el tema haitiano, el tema de Puerto Plata, siguiendo por ahí por la zona del Atlántico. Ya está detenida la esposa del supuesto haitiano que cometió este crimen. Porque eran 2 haitianos. Son 2. Bueno, capturaron la esposa de uno de ellos, de un denominado Blanco. Lo apodan Blanco. Le dicen blanqueo, acuérdense, en el idioma, en el creol. Blanque, sí. Entonces Blanque está prófugo. Hay uno que ya fue capturado en el día de ayer. Sí. Estamos hablando del triple asesinato, horrible asesinato que sucedió el pasado fin de semana en Puerto Plata, en la zona de la Isabela, en Luperón fue. Wow, sí, en Esterondo, Puerto Plata. Eso es la hacienda de la misma zona ahí. Juan José Soto, que es era tío del exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y que ha ocasionado una indignación total en todo el país, pero más aún en Puerto Plata. Yo lo escuché hablar ayer al exministro de las Fuerzas Armadas, muy, wow.
sostuvo una conversación muy con los medios de comunicación, tratando y reflexionando incluso sobre varias obras que era escrito sobre la situación dominico-haitiana, y donde él no ha dejado de advertir ese tipo de hechos porque se han sucedido unos detrás de otros, muchos hechos parecidos. Él dejó entrever que podría haber sido un ajuste de cuenta por la posición de él defendiendo la patria en cuanto al tema haitiano. Yo particularmente pienso que no es así, que es un tema muy aislado de lo que él plantea, sino que lo que se ha investigado, lo que la Policía Nacional ha investigado, es que el joven, el que supuestamente fue el autor principal del hecho, tenía cerca de 15 días trabajando, era encargado del ordeño de las vacas del señor Soto, Juan José Soto, y que había una discrepancia en cuanto al salario, en cuanto a lo que le tocaba a la quincena. El incómodo mató a todo el mundo, todo el que estaba, incluso una joven que fue a visitarlo, la señora. La arquitecta, profesora. La arquitecta que fue de retiro allá de fin de semana. Y miren lo que vino a encontrar. La muerte, pero qué muerte tan horrenda. Fue la tercera en ello decapitar. Por eso yo me inscribo en la opinión que han emitido algunas figuras importantes del país, que a veces, para suceder estos hechos, se suscitan una serie de cuestiones que rayan al descuido, si se quiere. Hay que evitar al máximo usted contratar un personal ilegal en su propiedad de trabajo, de labranza, en este caso agropecuario, que se trata de una finca de ganaderías, dedicada a la producción de leche, y veraneo, si se quiere, familiar, una casa de campo. Entonces, no sé cómo personas con tanta experiencia contratan un nacional haitiano, bastante joven, de acuerdo al físico que se presenta en la fotografía, sin ninguna identidad, ni siquiera de un nombre original, investigar su pedigrí, su antecedente. Y fíjese en lo que desenlaza estas cosas, que ahora ni un nombre preciso se tiene. Claro, porque de los haitianos que participaron en esto. Los que somos de campo, por ejemplo, yo soy de campo, mi papá contrataba haitianos para trabajar. Pero él nunca le pidió un acta de nacimiento, lo que buscaba la economía. Y eso es así. Lo más seguro es que el señor Soto lo contrató por la economía y en ningún momento se le pide de que acta de nacimiento, nombre original, nada de eso. Y si usted escucha por ahí a alguien que lo hace, bueno, bien, pero la gran mayoría le dice un campesino. Yo me crié en un campo y mi padre tenía cosecha y contrataba mano de obra haitiana, muchas veces por la economía, y nunca se le pidió nada de eso. Incluso muchas veces ni sabíamos el apodo, nunca sabíamos incluso el nombre completo. El apodo la mayoría de las veces se lo ponen ellos al llegar al lugar donde se van a dedicar a alguna labor. Exactamente, sí, porque nunca dan el nombre completo. No. Y lo que quiero decir es que no culpe ya al fallecido de que no investigó nada de eso. En esos campos no pasa nada de eso, o sea, no se investiga. Ahora, lo correcto es hacerlo. Claro. No estoy Tiene que depurar el personal que usted va a designar en una labor, no importa que sea agropecuaria, porque de ahí vienen los percances. Además, se especula que hubo una previa discusión con el encargado de la finca y uno de los también haitianos, asesinado, el capataz. Sí, el capataz, por asunto de un pago quincenal. Parece que hubo... Sí, por ahí que viene la situación. Siempre usted tiene que inmiscuirse en lo que está pasando en su entorno ahí para tratar de evitar las cosas, porque siempre todo ocurre por algo. Y esos desaprensivos, esos criminales, porque ese crimen supera lo de un criminal. Fueron descuartizados prácticamente. No sabemos qué calificativo puede darse a una persona porque hay fotografía que cometa esas cosas. Porque no me gusta ver eso tan crudo. Pero hay fotografía. Eso causó la indignación de la gente que fueron donde viven los haitianos, que no tenían nada que ver con ese hecho. Le quemaron su vivienda y dicen que si vuelven lo matan. En total desacuerdo con eso, El que paga, el que hace la paga, el que hace la paga, el que la hace. No por ser haitiano tiene usted que pagar, cobrarle a otro. Porque imagínese usted si un dominicano hace algo en Nueva York, en Puerto Rico. Eso es parte de la impotencia que ha copado toda esa comunidad. Pero es que no debe ser así y siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado, no solamente en este caso,
se la vengan con otros haitianos. No nos gustaría a nosotros que tengamos un familiar y que viva en Nueva York. Hay un dominicano delincuente, que hay dominicanos delincuentes, hay muy pocos, la gran mayoría trabajan de sol a sol, pero hay algunos delincuentes, entonces, que comete una fechoría y entonces ese norteamericano, ese americano, se la venga con su familiar, que no tiene nada que ver con el hecho, y que trabaja de sol a sol y se comporta bien. Entonces, en nada de acuerdo de que por algo, un hecho que haga un nacional de un país, se le cobre a otro de ese país, o sea, en total desacuerdo. Mire, antes de la pausa, decir que el próximo 16 es la consulta del PLD a nivel nacional. Sí. Decía Charlie Mariotti, que es el secretario general del PLD, del partido de oposición, de que agradecía la disposición del Ministerio de Educación en, lógicamente, prestar los centros educativos para la convención. De que de ahí va a salir el próximo candidato del PLD a las elecciones de 2024. Hay 6, hay equidad, o sea, de género. Por ejemplo, está Abel Martínez, está Francisco Domínguez Brito y Luis de León. Luis de León, amigo suyo. Pero no es posible, no lo conozco. Pero no es posible. Yo lo conozco, bailarín. ¿Usted lo conoce? Sí. ¿Es bailarín? En el Club Naco los fines de semana. Imagínese, baila. Porque esos funcionarios tienen que bailar muy bien ahora. Pero mire, voy a para bailar se necesita dinero. Voy a completarle con las 3 mujeres, que son Margarita Cedeño, que es una figura de altísimo nivel en la política. Mire, Eduardo, pero déjeme completar entonces esa solicitud me choca de los centros educativos en estos momentos que se inicia el año escolar, no lo veo muy adecuado. Más aún pero si un no domingo. No importa sea domingo, que quedan cosas que pueden atrofiar el horario del lunes. Pero es que es así que siempre ha hecho siempre. Bueno, al menos este servidor no estaría de acuerdo. Y si es la convención del PRM, como se hizo, tampoco. A ningún partido político. La educación es sagrada en estos momentos. Pero es un domingo. E incluso los centros educativos no fue posible cedérselo ni siquiera a los posibles refugiados del pasado ciclón. Precisamente porque tenemos que tratar de cuidar. Pero, Claudio, los refugiados, ¿cuánto iban a durar? Hay que cuidarlos. ¿Los refugiados cuánto iban a durar? Varios días, posibles 20 semanas. No, es posible que fuera 24 horas. Domingo. Pero busque ahí qué día cae el 16. Vamos a sábado, bueno, el domingo, porque el sábado 15 comienza la pelota y el domingo 16 es la convención. Bueno, las mujeres son Margarita Cedeño de Fernández. No, de Fernández no. Margarita Cedeño. Margarita Cedeño. Esa de está por verse. La otra es Karen Ricardo, una figura muy conocida, bellísima, siempre he estado enamorado de Karen. Eduardo, pero es con piropo y todo. Y Marix Hernández, que fue ministra de Trabajo. Entonces hay 3 y 3. El asunto está entre los primeros 2, entre Abel Martínez y Margarita Cedeño de Fernández. Sí. De Fernández no, es que se me quedó. Margarita Cedeño. Entonces de ahí salió el candidato para las elecciones del 2024. Ahí dice Charlie Mariotti que todo está preparado. Ahí está Alejandrina Germán, que también es ministra. ¿Y quién ganará en ese grupo? En ese grupo, ¿quién ganará? ¿Qué usted cree? Yo le dije ahí que el asunto está entre Margarita y Abel Martínez. Abel Martínez se puede coronar ahí, como dice. Sí, un buen candidato. Abel es un hombre que tiene una buena imagen, trabajador, resuelve. Y Leonel esperándolo allá, en la FUPU. Entonces podríamos tener a Margarita y a Leonel disputándose la presidencia del país. No, esa gente, el panorama. No, se juntan de nuevo esa gente. Miren el panorama. Abinader, sí. Leonel y Margarita. Podría también ser Abinader, Leonel, porque eso no varía. Abinader y Leonel van sí o sí. Y Abel Martínez. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos venimos con muchas informaciones más internacionales. También tenemos deportes. Tenemos además algo de farándula, entre otras informaciones. Bien, estamos de vuelta. Claudio Montero Lebrón, un servidor Eduardo Tavares en Foro de Opinión Tele Radio Américas. Claudio, a ver, hay 2 temas interesantes que quiero exponerlo para que usted me lo desarrolle un poquito. Y es el tema de mantequilla, nuevamente. Mantequilla.
¿Usted se acuerda de una mantequilla que se llama mantequilla margarina manicera? Margarina manicera. Esa ya no se vende. La se vende poco, ¿verdad? Sí, está ahí. Está ahí, pero ya se vende poco, porque es mantequilla de pobre. Bueno. ¿Cuál es la situación de mantequilla hoy día? Hoy día, porque los muchachos por aquí invirtieron un dinerito. Yo solamente he comido mantequilla de maní. Ajá. En mi campo le llaman mamba. Esa mantequilla amarilla yo nunca, mantequilla de maní que la fabricaba, la manufacturaba ya mi distinguida madre en las matas de la hacía con maní producido ahí mismo. Sí, artesanal ahí. Bueno, recuerde que cuando tocamos este tema por primera vez aquí en este programa en días pasados, yo le decía que no quería abundar mucho de ese tema y todo se lo dejaba a que posiblemente, posteriormente, era un plato fuerte o un plato sencillo para las autoridades, los organismos de seguridad del Estado, que son los llamados a investigar todo ese tipo de operaciones tan voluminosas en dinero y que envuelve tanta gente en una región como Monteplata para allá. De manera que ahí lo dejaba. E incluso le hice referencia de una estrofa del discurso de Joaquín Balaguer en un meeting allá por los años 86, cuando todo se fue abajo con una frase de su discurso que le llamaba prácticamente ignorante a los obreros y a los campesinos del país. Pero haciendo alusión a en parábola. En ese momento. Yo le hacía alusión a usted de que todas las personas que se han congregado ahora detrás de este muchacho, después de que no quieren trabajar y ganarse los cuartos, ahora, Claudio, es que cuando son ignorantes. Por esos 1.000 pesos te voy a dar 1.500 en 15 días. Sí, pero raya sobre la ignorancia usted inmiscuirse en ese tipo de acciones a los fines de obtener ganancias. Yo critico esa parte. Ahora, correcto, hay que pensar en el bolsillo de ellos. Usted no, porque usted no tiene ese problema. No, a lo mejor yo tenga los mismos problemas económicos y cuidado sin más. Lo que pasa es que usted bien lo ha dicho. El dinero debe llegar a sus manos, y más cuando usted se considera una persona pulcra y que quiere dar ejemplo a la familia, a la sociedad, debe ser con el sudor de su frente y en la medida de las posibilidades. Debo admitir que no había visto, cuando usted me mencionó ayer que él se trasladó a un medio de comunicación que es el programa de Alofoque, de Santiago Matías, que es de, sobre todo, redes sociales. Y yo le decía, no, todo el mundo ha ido allá, porque Nuria Piera hizo una entrevista y tuvo que ir allá, pero él se trasladó aquí. Y no solamente Nuria, otros medios han ido también. No, muchísimos medios. Nosotros estamos allá detrás de él hace más de una semana y no podemos. Pero él se trasladó aquí al estudio de Alofoque, hizo la entrevista, y vi la entrevista que le hizo a Santiago Matías, le hicieron los demás que le acompañan, y en lo que él dejó entrever ahí, o sea, no podía responder nada. O sea, no había forma. ¿En qué tú inviertes el dinero? No. Venía con una parábola rara. Mensaje vacío. Sí, que se mandaba las preguntas. Pero ¿cómo es el asunto? No, que no puedo porque la fórmula no se revela. Entonces, señores, eso es simplemente uno más. Uno más, y es cuestión de tiempo. No es que uno no se alegra de que el hombre progrese o que lo que él le cogió el dinero y se lo multiplica, no quisiera que eso fuera cierto, pero estamos hablando, no podemos ser responsables aquí de decir una cosa por la otra y de no decir las cosas que históricamente hemos visto. Hemos visto que han habido miles de mantequilla y finalmente es cuestión de tiempo. Decía Alejandro Fernández W, que ha sido el que ha estado más al frente, es el superintendente de bancos, de que no le da más de un mes más. Ayer le invitaba a que se entregue a los fines de hacerle ciertos interrogatorios oficiales. No, pero no que se entregue, sino reunirse, que se presente, hasta el momento. No, que se entregue a una conversación, que visite los organismos correspondientes que tienen que ver con el orden económico del gobierno. Él dice que está de acuerdo, que podrían tomarse un cafecito. ¿Y cuál es el otro tema? ¿Cuál es el otro tema que sigue, Eduardo? El otro tema es el de el cólera en Haití. La OMS está advirtiendo, estaba leyendo ahora mismo en la página oficial de la OMS, advirtiendo posiblemente sobre un brote. Supera 10 los fallecidos en Haití ya con el cólera. Y con lo que ha estado pasando en Haití, ahí no hay nada, sistema de salud, ahí no hay nada. Entonces, la cercanía que tenemos con la República, primeramente,
estar atento en Haití, porque una cosa es la diferencia que tengamos y otra cosa es uno desearle que no fallezca uno más, un haitiano más allá en su territorio. Pero otra cosa es que eso podría transportarse a la República Dominicana, por la cercanía y la conexión que hay entre ambos países. Eduardo, pero no es cercanía, es que estamos conviviendo juntos con los haitianos. Exacto. Territorialmente hablando, óigase, por tierra, y además, si se quiere, hasta físicamente. Claro. Aquí tenemos millones de nacionales haitianos que residen legal e ilegal, la mayoría, y ese tránsito, pero que se quiera o no, ese tránsito que se da por la frontera es permanente. Pero tal vez el nada caso más con no los, lo que viven nada aquí. Más con los mercados, esos intercambios comerciales que se dan en las ciudades de Jimaní, Dajabón y Elías Piña, es un contacto permanente. Sí. De manera que es hora para que desde estos medios invitemos a toda la población al mayor cuidado posible. Mucha disciplina vamos a reiterar en cuanto a la higiene. El lavado de las manos debe ser constante. No ingerir nada ni comer nada con las manos sin lavar. Que yo creo Hay que que es lavarse las manos. Una herencia que aprendimos del COVID, Sí, que aún permanece el COVID, que uno llegaba a la casa y uno... Pero yo siempre lo he hecho, pero la gran mayoría de dominicanos llega de la calle y de una vez se pone a comer, a hacer lo que sea. Ya el COVID nos enseñó que hay que lavarse las manos inmediatamente uno llegue al lavadero, lavarse las manos, incluso el tema del alcohol y todo eso, que uno le quedó la mano incluso media como arrugada. Estropajosa, sí. Por el tema de tanto alcohol que utilizó. Así o sea que ahora mismo tenemos, Claudio, aquí tenemos el COVID que sigue, hay infecciones del COVID. Tenemos sí, pero ya el COVID está a cero. Sí. En la medida que cuidemos, está muy controlado. Que cuidemos la disciplina, como dice el protocolo, ya el COVID ya va a desaparecer. No mete miedo, pero tenemos... No mete miedo, correcto. Pero tenemos ese cólera que nos amenaza ahora. Si en Haití han fallecido más de 10 personas en las últimas horas, imagínense. Pero ese número, olvídese de esos números. Esos números podrían ser 4 veces más. La viruela, entonces tenemos la viruela símica también, que y es una amenaza. Tenemos el dengue. El dengue ha matado aquí más de 10 personas. Incluso hemorrágico. Hay una persona con dengue hemorrágico, no recuerdo, está bajo cuidado, es del medio, la persona que es. Es decir, que esa es otra amenaza. Y todo se controla con la higiene, mayormente. La higiene personal y familiar. Yo quiero aprovechar, Eduardo, algo que referíamos antes de ayer, y es volver a llamar a las autoridades de salud pública, precisamente con esto del cólera. Sí. En esta ciudad del Distrito Nacional y posiblemente en otras ciudades, pero aquí somos testigos, que la mayoría de los negocios de expendios donde se prepara y se manipula alimentos para especialmente comidas rápidas en las calles y en establecimientos carecen de baños adecuados. Y donde existen baños, no hay papel higiénico, ni jabón, ni siquiera del denominado de cuava para los clientes lavarse las manos. O sea que estamos hablando que en los negocios no hay baño y cuando en la mayoría de los negocios que venden comida rápida, entiéndase esos comedores, aquí en el Distrito Nacional. Entonces, el llamado es para el Departamento Sanitario de Salud Pública, a que hagan un operativo con esa situación y sean rígidos, más en estos momentos que estamos llamando a la población, estamos orientando a la higiene, al lavado de las manos, entre otras cosas que deben permanecer como ser humano. Yo le quiero decir, Claudio, el tema de la higiene nosotros tenemos que trabajar mucho en el país. Usted mencionaba que muchos negocios no tienen baño y otros cuando lo tienen, todo sucio. Carecen del simple papel. Y eso es una cosa, los baños sucios, no hay papel, no hay jabón para lavarse las manos. Yo he entrado a baño así mismo y salgo por ahí mismo. No, Salud Pública está totalmente... Pero son negocios establecidos que pueden pagar a una señora que limpie un personal. Claro. Que tienen que tener papel higiénico, que tienen que tener, ¿cómo
como le digo, el jabón, y no lo tienen. Eso lo obligan las leyes sanitarias claro, del país. Usted diría, bueno, ¿qué tema es ese? Sí, es un tema preocupante, porque si usted ha ido a una plaza, a un restaurante, a comer, ya sea comida rápida, un restaurante, y ese restaurante muchas veces tienen el baño pero muy sucio y con una higiene, mire, es una cosa de... Y muchas veces está privatizado, hay que investigar quién tiene las llaves. Eso es otro no, y otro hay que pagar también, 50 pesos. Vamos a la pausa, señores, cuando regresemos venimos con las internacionales, tenemos mucha información a nivel internacional, el caso de las elecciones en Brasil, la guerra, Ucrania, Rusia... Putin en una situación muy, pero muy delicada. En este momento han recuperado terreno los ucranianos y lo que se avecina para Putin podría ser muy, pero muy difícil. Y qué bueno, porque Putin fue que provocó todo esto. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bien, estamos de vuelta, Foro de Opinión, Claudio Montero y un servidor, Eduardo Tavares. Rápidamente, Claudio, usted me habla de el guión, las informaciones que tenemos en el guión. Vamos a hacer un repasito rápido para irnos a las internacionales. Sí, dele no, para allá. No, que toma el control. Estuvimos observando que cada vez que aumenta la hora, el gobierno se ve compelido a reforzar aún más la frontera. En el día de ayer se da cuenta de que militarmente ha sido reforzada la frontera a los fines de mantener el control. Tiene que ser así. Aún más en esa línea divisoria, con la situación que se da en Haití, con un bravucón que hay ahí, llamando incluso a sus propios a sus propios nacionales barbecue, él es policía o barbacoa. Anda barbecue, anda ahí bravuconeando y llamando a su propia población a que se retire de toda actividad normal de la población, que se entienda todavía. Que no se les ocurra mandar a los muchachos a la escuela. Correcto, que el día de hoy, de manera que... A ese nivel está Haití en este momento, nosotros confiados de que el gobierno dominicano sí está atento y tiene todas las informaciones. Allá en Haití la policía se la envió un cabecilla de banda ayer, la policía haitiana. La policía haitiana, se la envió uno de ellos, como se dice popularmente. Es necesaria la intervención internacional, la intervención militar. ¿Por qué? Porque la población está armada y son desaprensivos. Entonces, la única forma, uno pensaba que la forma sería una intervención militar para acompañar a los que ya están, que podría ser así. Pero la situación es que la población civil está armada y lo que quiere es pleito y pleito. Entonces, parece ser que la solución sería una intervención militar para actuar en conjunto con la que está. Y aquí en el país vemos que el gobierno ha reactivado su apoyo al sector parcelero agropecuario del país, especialmente en esa región este donde el pasado ciclón devastó la agropecuaria, entre otras cosas. Y viene en un momento, le hace entrega de unos 5.000 y tantos de millones de pesos a favor de esos productores de esa zona. Hay un cálculo por tarea de tierra, por tarea afectada. 1.000 pesos por cada tarea afectada de agricultura. Está siendo beneficiados los parceleros de esa región. Y fíjese lo importante de esa inyección económica, de esa asistencia directa del gobierno hacia los productores agropecuarios de esa zona, especialmente los parceleros, que siempre son los más débiles. Que la agricultura es el único renglón que ningún banco, ninguna casa aseguradora le presta ese servicio de asegurar la cosecha. Por el riesgo mismo. Claro, un ciclón viene y se lleva todo. Se lleva todo, ya ahí no hay ningún tipo de garantía. Entonces tiene que haber los aseguradores siempre buscan el beneficio de que siempre quede algo para ellos obtener ganancias. Sin embargo, esta vez el gobierno siempre sale en auxilio de ese sector. Y eso es importante y queríamos resaltar esa parte. Pero tiene el gobierno tiene una institución que se llama Agrodosa. Agrodosa, sí. Que es sector público y sector privado, una mezcla que se encarga de asegurar las cosechas. Pero no los bancos comerciales. No con la demanda que amerita ese sector productivo. Exacto. Por eso es que el gobierno nunca puede desligarse. Porque viene a ese productor que está comenzando en Higüey, por ejemplo, una zona muy afectada,
y viene algo como que lo que pasó con Fiona. Y se le fue su parcela de 30 La única tareas. forma es que el gobierno lo ayude. Así es. Porque si no lo ayuda, entonces quiebra, no hay producción, se cae el mercado, no hay rubros para que la gente coma, entonces viene la situación y la crisis económica. Bueno, pues de ahora en adelante se pueden reponer estos productores con esta inyección económica del gobierno que anuncia precisamente ahí Luis Abinader y volver a la producción y establecer la normalidad alimenticia ha estado en la muy región activo el presidente y qué bueno, así eso es lo que queremos. No importa que sea el presidente del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de la Fuerza de la Revolución, de lo que sea. Hay que despolitizar el país. Hay demasiado política y el que hace una cosa, si es del otro, dicen que está mal. Lo está haciendo bien el presidente. En un momento también hablábamos de Danilo Medina, que lo hacía bien. Estaba siempre en el campo, estaba chequeando, estaba la visita sorpresa. Eso está bien, porque somos un país que tenemos que ir creciendo e ir despolitizando tantas cosas. Está bien que se haga política y que diga que el mío es mejor, pero hay cosas con que no se puede inventar porque es propio del país, no de un sector en particular, sino de la República Dominicana. Y cuando el presidente anuncia un apoyo, no está pidiendo, o no debería, pedir si el hombre que están ayudando es del PLD o de la Fuerza del Pueblo, del PRM. Así es para los dominicanos, como debe ser. Está cumpliendo. Mire, rápidamente, ¿usted tiene algo más? La marcha patriótica. La marcha patriótica de... Hay una convocatoria de marcha patriótica para que... ¿Y ya no pasó? ¿Hay otra? Pasó una y viene otra. Eso fue en Santiago. Hay uno en Santiago. En Santiago. Y aquí en el Parque Independencia, usted sabe que se anunció una concentración por parte de nacionales haitianos en busca de que los Estados Unidos llegue allí, adelante su paso hacia la intervención Haití, pero que otro sector de dominicanos organizados en contra de esto, porque nos preguntamos, dentro de que nosotros nos inscribimos, nos preguntamos por qué en el Parque Independencia. ¿Por qué no en un lugar tan emblemático para los en el frente de una embajada de esta mejor? De los países que se les reclame intervengan la situación y regularicen esto en Haití. En el frente de la embajada de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, podría ser. ¿Y por qué en el Parque Independencia, donde están nuestros padres de la patria, ese emblema que nos representa la independencia nacional? Bueno, rápidamente, usted tiene un tema internacional sobre el Papa, pero antes quiero tocar el tema del huracán Ian a su paso por la Florida. Dicen que este huracán va a desacelerar no solamente la economía de Florida, sino también de Estados Unidos, que a propósito, Biden está en Puerto Rico en este momento, llegó ayer por Ponce, una de las localidades cerca de San Juan, y va a hacer un levantamiento sobre los daños que causó Fiona a su paso por la Isla del Encanto. Qué lamentable, cuántas cosas han pasado en Puerto Rico en los últimos años, sobre todo con fenómenos atmosféricos como María, Fiona, que han devastado la isla, y qué lamentable que todo esto esté pasando, no solamente en Puerto Rico, aquí también estamos en una situación similar, pero aún más en Puerto Rico. Yo recuerdo cuando fue Donald Trump, cuando María, que rompió a tirar los papeles higiénicos y todo eso, ese mal manejo de Trump. Quiera Dios que Dios libre un regreso de Trump a la presidencia de ese país. Entonces, repetimos que Biden está en este momento en Puerto Rico para hacer un levantamiento de los daños que causó el huracán Fiona a su paso por la isla. En este momento hay un huracán que se llama Arlene. Está en este momento en la zona de Sinaloa, eso es por ahí por Mazatlán. Mazatlán es una ciudad de Sinaloa que es el estado, ahí estaba el cartel de Sinaloa. Sí, pero Orlín que se quede por allá, se vete a la mar. Pero ya tocó tierra mexicana por ahí por Sinaloa, Mazatlán, que es una localidad, una ciudad lindísima. Wow, estuvimos por ahí hace unos años en la Serie del Caribe en Culiacán, que es la capital. Mazatlán es otra ciudad de Sinaloa, y entonces tocó tierra categoría 1, hizo daño, hay inundaciones, muchas lluvias y posiblemente sigan las lluvias por las próximas 24 horas. Eso es el huracán Orlin, categoría 1, a su paso por la zona de México. También destacar la información sobre la guerra Ucrania-Rusia. Ayer se anunció de que el ejército de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pudo localizar y pudo liberar un pueblo de Donetsk, que es una de las regiones que Putin siempre ha querido, que son de ellos. El Papa y se la adicionó automáticamente. Ahí es que el Papa Francisco está clamando de que por favor él cese a las guerras.
con eso que está pasando entre Ucrania y Rusia. Bueno, pero lo cierto es que dice el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que atacarán objetivos en Luhansk, que es otra región. Donetsk y Luhansk son regiones que históricamente han sido algo más prorrusas, sí. Pero Rusia la quiere, lógicamente la quiere para ahí, se la ha anexado. Hizo un referéndum hace poco Vladimir Putin allá en Rusia, donde se anexa esas regiones. Entonces han estado liberando terreno y la situación a Putin no le ha salido para nada de lo que ellos en un momento esperaban. Hablaban de días, semanas, Eduard, y van 7 meses, Eduard, casi 8 meses. ¿Qué tan rica, qué tan rico es Ucrania? Ucrania le dicen el granero de Europa. En producción, oye, pero mucha gente aquí en el país no sabía. Sí. Que la harina que consumimos aquí Mucha posiblemente venga de Ucrania. Sí, y no solamente, y el tema de hasta la harina, el tema de la producción, que es un producto de los cereales, por ejemplo. Y lógicamente tiene mucha producción y otras cosas también, plantas nucleares, o sea, tiene muchas cosas que los rusos la quieren para ello. No se olviden que históricamente han dicho que los primeros rusos nacieron en Kiev, la capital de Ucrania. Los primeros rusos, o sea, que ellos piensan que eso es de ellos, y lógicamente estamos hablando de que Ucrania formó parte de la Unión Soviética, que fue debatida, o sea, estuvo hasta el año 1991. Finalmente, destacar en lo que tiene que ver con las internacionales de que ya se fue el tiempo. Pujol. Rápidamente, el tema de las elecciones en Brasil, Lula, Bolsonaro, 48-43. Dice Bolsonaro que está muy contento porque sacó muchos votos, muchísimo más que cuando fue presidente hace 4 años. Lula dice que es simplemente una segunda ronda donde él va a trabajar para llevar a los que no votaron a las urnas y que va a ganar fácilmente el 30 de octubre. Así será. Un saludo a Rubén Tejeda Peña, donde quiera que se encuentre. Pujol, eso ahí. O sea, lo tiene duro con músculo. Sí, a eso me refiero. Bueno, hasta mañana. Yadine Fervillé estará con nosotros. Con Dios.